Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Bianca Galeano Villar. Yo soy egresada de la carrera de física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la FACEM, de la UNA. Cuando terminé mi carrera, empecé la maestría en el Centro Brasilero de Pesquisas Físicas, la cual terminé hace 2 años atrás, y empecé el doctorado en la misma institución. Entonces, y hoy estoy ya en el segundo año del doctorado, trabajando con un poquitito de lo que les voy a mostrar aquí hoy. Y antes de comenzar con esa presentación, quería agradecer a los profesores Silvio Báez y Ernesto Vera, quienes me hicieron llegar la invitación para participar de la TIC. Es siempre muy lindo presentar nuestro trabajo más en la UNA, ¿verdad? Que es nuestra casa, el primer lugar que nos formó. Entonces realmente es un honor estar aquí participando de la TIC. Y ambos profesores pasaron por mi periodo de formación. O sea, yo pasé durante mi periodo de formación en disciplinas con ellos. El profe Ernesto fue mi profesor en el primer periodo cuando yo ingresé en la facultad. Fue mi profesor en estadística, y siempre muy buena onda el profe, siempre bromeando. Y con el profe Silvio Báez trabajamos durante un periodo de tiempo largo, porque con él tuve 2 o 3 disciplinas a lo largo de la carrera, y también realicé con él mi trabajo de grado. Entonces con el profe Silvio tenemos ya ahí varios años. O sea, tuvimos, ¿verdad? Varios años de trabajo también. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ambos por la invitación. Ok, comencemos entonces con la presentación titulada Nanopartículas de óxido de hierro para aplicaciones biomédicas. Ok, todas las partículas que van a ser utilizadas en una aplicación biomédica, ellas deben cumplir ciertos prerequisitos. Y la primera de todas es la biocompatibilidad, ¿verdad? Claro, porque eso significa que una partícula no tiene que ser tóxica, y eso es algo obvio, ¿verdad? Porque yo no puedo estar introduciendo algo tóxico a una célula o a un animal o a un ser humano. Entonces el primer requisito es que todas las partículas que yo voy a utilizar tienen que ser biocompatibles. Aquí donde yo hablo en el segundo punto, en el segundo ítem, de campos biocompatibles, estamos hablando de campos magnéticos biocompatibles. Porque cuando yo voy a trabajar con partículas magnéticas, la mayoría de los efectos que nosotros queremos observar son ante la presencia de un campo magnético. Entonces, esos campos magnéticos también tienen que ser biocompatibles, lo que significa que ese campo magnético no tiene que dañar a mi tejido o a mi órgano, ¿verdad? Ok, antes de ir al punto 3 y al punto 4, quiero comentarles un poquitito, hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Algo básico del magnetismo, que son las curvas de histéresis, ¿sí? Y hablarles también de las partículas superparamagnéticas de composición química de óxidos de hierro, que son las partículas más utilizadas para las aplicaciones biomédicas. Aquí tenemos una curva de histéresis característica de las partículas superparamagnéticas. ¿Qué es una curva de histéresis? En una curva de histéresis yo observo la magnetización de un sistema, en este caso de mis partículas, cómo se comporta esa magnetización cuando yo estoy aplicando un campo magnético externo, ¿ok? Esa letra H aquí representa el campo magnético que yo estoy aplicando a mi sistema. Ok, entonces vamos a partir aquí del origen, cuando yo no estoy aplicando ningún campo magnético, ¿ok?
Es importante resaltar que cuando yo no estoy aplicando un campo magnético, estas partículas denominadas superparamagnéticas, ellas tienen una magnetización nula. ¿Ok? A medida que yo voy aumentando mi campo magnético, ellas comienzan a tener una magnetización, ¿sí? Hasta que la magnetización de ellas aumenta, 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 hasta que llega un punto donde por más de que yo aumente la intensidad de mi campo magnético, esa magnetización ya no aumenta, ella se mantiene en el mismo valor. Esa magnetización se llama magnetización de saturación, ¿ok? En este punto, todas las partículas, ellas se encuentran alineadas, como ustedes ven aquí, los momentos magnéticos de esas partículas, representados por estas flechas, ellas se encuentran todas alineadas entre sí, paralelos entre sí, y alineadas al campo externo que yo apliqué. En realidad ellos se alinean al campo externo. Cuando que aquí en el inicio ellas estaban, cuando no había un campo magnético, estaban los momentos magnéticos apuntando en cualquier dirección. Entonces, cuando yo saturo mi muestra, los momentos magnéticos ellos se alinean respecto al campo, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué ocurre con estas partículas, con este sistema, cuando yo empiezo a disminuir de nuevo la amplitud de mi campo magnético? Yo disminuyo, disminuyo, y de nuevo, como en este sentido, ¿verdad? De la flechita aquí, eh, la magnetización de saturación va disminuyendo y va volviendo exactamente por el mismo camino por donde ella se fue al inicio. Ok, entonces yo disminuyo mi campo magnético, vuelve a ser cero, ¿sí? Entonces mi magnetización de saturación vuelve a ser cero. Aquí vuelvo, yo paso por el origen y empiezo a aplicar ahora un campo magnético negativo. O sea, en la dirección contraria a la que yo había aplicado inicialmente. Y voy aumentando en intensidad, ¿sí? Voy aumentando, voy aumentando, voy aumentando, hasta de nuevo saturar mis muestras en sentido contrario. Por ejemplo, aquí las partículas están todas orientadas hacia abajo, o sea, y aquí estaban todas hacia arriba. Entonces se encuentran en sentido contrario porque mi campo magnético ahora fue aplicado en sentido contrario. Si de nuevo yo comienzo a disminuir, a disminuir la intensidad de mi campo magnético en módulo, ¿verdad? Yo vuelvo por el mismo camino y regreso de nuevo al origen, es decir, donde yo no tengo magnetización y no aplico un campo magnético y no tengo magnetización. Mi magnetización es nula. Esa propiedad que tienen las partículas en la cual yo no aplico un campo magnético y yo no tengo una magnetización, o sea, estoy aquí en el origen, significa que yo tengo remanencia magnética y coercividad nula, ¿okay? Que es este punto 3 aquí, que es un prerequisito también. Entonces, por eso es que estas partículas superparamagnéticas son potenciales candidatas porque cumplen con este punto 3. Una cosa importante que hay que recalcar aquí es que si ustedes ven esta curva que es denominada curva de histeresis, ella no tiene área, ella va y vuelve por el mismo camino. Es importante resaltar que no hay un área dentro de esta curva. Eso vamos a ver un poco más adelante. O sea, vamos a entender después por qué estoy recalcando esto. El último requisito, dentro de los más importantes, es la magnetización de saturación alta. Es decir, este valor de aquí debe ser alto, lo más alto posible. Ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, aquí yo voy a mostrarles algunos ejemplos de aplicaciones de las nanopartículas magnéticas. Por ejemplo, voy a empezar con este de aquí, en el que yo tengo una partícula, esta partícula gris que tenemos aquí, esta esferita gris, es una partícula, en realidad, de un óxido de hierro denominada sílica, que está recubriendo una partícula magnética. Esta partícula de sílica, ella es mesoporosa, entonces tengo aquí mi nanopartícula
vamos a suponer esférica de óxido de hierro, que es mi partícula magnética, yo le recubro con una partícula de sílica. Como esta sílica es mesoporosa, en este espacio entre mi partícula magnética y mi sílica, yo tengo agujeritos, porque ella es mesoporosa. Entonces yo puedo cargar esos agujeros con algún otro material, con con alguna otra partícula. Y en este caso de este paper que tenemos aquí, ellos cargaron con un medicamento, cargaron esos agujeros, ¿verdad? Esos poros, esos mesoporos, fueron cargados con un medicamento denominado DOX, que es un medicamento anticancerígeno, ¿ok? Entonces ellos tenían su partícula magnética, la sílica, y en los espacios mesoporosos, medicamentos anticancerígeno. Y en la superficie, de nuevo, ellos hicieron una funcionalización con el objetivo de colocar lo que vemos aquí de Fa, que es un folato, que es una vitamina. Y esta vitamina es también utilizada en el tratamiento de cáncer. Entonces, esta partícula cargaba, ¿verdad? Hacía el acto de cargar el medicamento denominado DOX, que está aquí dentro, y aparte tenemos una vitamina en su superficie. Por eso, carregamento de drogas en portugués, ¿verdad? Es cargar drogas, es llevar esa droga que estaba aquí dentro, que está aquí dentro, y también esta vitamina a un sector, a una región deseada. También se puede, por ejemplo, en vez de colocar dentro un medicamento, se puede colocar algún agente de contraste, y eso, por ejemplo, un material fluorescente que va a actuar como agente de contraste, por ejemplo, en resonancias magnéticas nucleares, pudiendo así, a través del agente de contraste, por ejemplo, mapear una región cancerígena. Aquí tenemos otra aplicación, que es la liberación controlada de drogas. Tenemos de nuevo una partícula, esta esfera aquí es una nanopartícula magnética. Ella está funcionalizada y también está cargando DOX, que es el medicamento anticancerígeno que se fue mencionado anteriormente. La idea de este dispositivo es, por ejemplo, ser direccionado a una región con cáncer a través de un campo magnético, y la liberación de estas partículas anticancerígenas mediante un estímulo externo de pH, porque el pH de las células cancerígenas es diferente del pH de las células sanas. Entonces estas partículas se liberarían por la presencia de un pH ácido en la región del cáncer, y también por la acción de un campo magnético alternado aplicado en una cierta región. También tenemos una aplicación como por ejemplo es la separación magnética, donde aquí tenemos por ejemplo una bacteria, y esa bacteria puede ser decorada, por decirlo así, con nanopartículas magnéticas. Entonces tenemos bacterias decoradas con nanopartículas magnéticas, y vamos a suponer que esa bacteria ella se encuentre en un medio líquido, y yo quiero separar esas bacterias de ese medio líquido. Entonces, como yo coloqué algo a mis partículas para que ellas se adhieran a esas bacterias, una vez que ellas se adhieren a las bacterias, yo ahora aplico un campo magnético externo y yo consigo separar mis bacterias del líquido en el cual se encontraba. Una aplicación más es la hipertermia magnética, que es lo que vamos a abordar en este trabajo como de manera principal, por decirlo así, que consiste en aplicar partículas magnéticas en una región donde se encuentra un tumor, y en esa región aplicar un campo magnético alternado
Una vez que yo aplico un campo magnético alternado, esas partículas van a comenzar a calentar la región donde ellas se encuentran y van a elevar la temperatura a un intervalo entre 41 y 46 grados Celsius. Lo que pasa a esta temperatura es que las células sanas, ellas son capaces de resistir este calor, pero no las células cancerígenas. Entonces yo consigo matar selectivamente solamente las células cancerígenas mientras yo mantengo sanas las células que no están enfermas. Y una forma de medir la eficiencia de las partículas para esta aplicación de hipertermia magnética es la tasa de absorción específica o Specific Absorption Rate. Esta magnitud física ella depende de mi partícula, de la capacidad calorífica de mis partículas, de la masa de mis partículas y de la masa del líquido o de la célula donde ella se encuentra. Y cuando se aplica un campo magnético a esas partículas, a esas partículas disueltas en líquido, en agua, por ejemplo, lo que ocurre es que ellas empiezan a calentar, ¿verdad? El líquido, como dijimos anteriormente, entonces vamos a observar una variación de temperatura a lo largo del tiempo. Y esa pendiente de la curva, ¿verdad? De esa variación de la temperatura en función del tiempo, esa pendiente que aquí está denominada como alfa, es inserida aquí y de ahí es obtenido el SAR. Entonces, las nanopartículas tienen varios mecanismos por los cuales ellos pierden esa energía en forma de calor. Entonces, tenemos las pérdidas por susceptibilidad, en donde si observamos aquí, nosotros tenemos una situación A y una situación B. En la situación A, bueno, aquí tenemos nuestra partícula, ¿sí? Esta esfera representa nuestra partícula, estas líneas representan, son una referencia para ver cómo están las partículas, y las flechitas simbolizan el momento magnético, ¿ok? Cuando yo aplico un campo magnético externo, como dijimos anteriormente, lo que ocurre es que los momentos magnéticos van a tender a alinearse al campo magnético, y aquí, por ejemplo, y entonces, ¿qué pasa? Para que el momento magnético empiece a alinearse, él va a comenzar a rotar, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que él estaba hacia arriba y mi campo magnético fue aplicado en la dirección contraria, entonces él va a empezar a girar, ¿sí? Entonces, aquí vemos la representación de ese giro, ¿sí? A través de esta flecha, que estaba así, ahora giró un poquito y giró un poquitito más. Mientras la partícula se mantuvo quieta, ustedes vemos aquí las líneas verticales que son referencia de la partícula, ellas estaban quietas. Lo único que giró aquí fueron los momentos magnéticos. Entonces, este movimiento es denominado rotación de Snell y es uno de los mecanismos de pérdidas de energía. El tiempo en el que eso ocurre es denominado tiempo de Snell, y es una función exponencial, ¿sí? Que depende de la constante de anisotropía del material, del volumen de la partícula, destacada aquí es la constante de Boltzmann, y la temperatura. ¿Okay? Este T0 aquí es una constante, tau 0. ¿Okay? Entonces, este es un mecanismo. El otro es la rotación de Brown, en el cual la propia partícula es la que gira. Si ustedes ven aquí tenemos las rayas verticales. Aquí las rayas están ya en una diagonal y, o sea, aquí de nuevo la partícula giró. Entonces la partícula giró mientras el momento magnético se quedó alineado al eje de la partícula aquí a nuestra referencia. Este es el movimiento, la rotación de Brown, que es el típico movimiento browniano de una partícula dentro de un líquido, la propia partícula girando y sabemos que eso genera un rozamiento, ¿verdad? Y ese rozamiento genera calor, ¿ok? Y ese calor es lo que también nosotros, es lo que produce esa variación de energía que nosotros vimos en la curva anteriormente. Entonces aquí tenemos la rotación de Brown. El tiempo en el que eso ocurre depende
del volumen hidrodinámico de mi partícula, de la viscosidad del líquido y también de la temperatura. Y esto obviamente aquí es de nuevo la constante de Boltzmann. En la práctica, la verdad, ocurren estos dos mecanismos, tanto la rotación de los momentos magnéticos, la rotación de Snell, como la rotación de Brown, que es el movimiento de la propia partícula dentro de un líquido. Estas pérdidas, estos mecanismos de pérdida son características de las partículas superparamagnéticas. También tenemos otros tipos de pérdidas que son pérdidas por histéresis. Cuando nosotros tenemos nuestra curva de magnetización funcional al campo, o sea, las denominadas curvas de histéresis, el área dentro en realidad la variación de energía interna de mi sistema es proporcional al área dentro de esta curva, que es lo que tenemos aquí, y el SAR, de nuevo, es proporcional a la variación de esta energía interna, es decir, el SAR, él es proporcional al área de esta curva, ¿sí? Aquí es un delta U, ¿sí? Y veces la frecuencia del campo magnético alternado que fue colocado. Aquí hay que notar que esta es solamente una curva representativa, ¿sí? Para realmente poder aplicar aquí la curva tiene que pasar por el origen, si recordamos el prerequisito de coercividad y remanencia magnética nula. Entonces, cuanto mayor es el área, más grande va a ser mi SAR, y una de las formas de aumentar el SAR, por ejemplo, entonces sería aumentar aquí el valor de mi magnetización de saturación. O sea, esta saturación, ¿no? Suponiendo que aquí tengamos una saturación, que esto se vaya bien arriba. Entonces, a partir de ahora les voy a mostrar un poquitito sobre lo que hay en la literatura sobre estos sistemas para hipertermia magnética. Aquí tenemos una serie de partículas que fueron sintetizadas, ¿sí?, en formatos de anillos. La diferencia entre ellas es la altura de las partículas. Aquí vemos que ellas son, aquí sí vemos su altura es bien pequeñita, y aquí va teniendo una altura mayor y una altura todavía mayor. Esta síntesis es hecha a partir de una sal de óxido, pero una sal de hierro, sí, conteniendo hierro, más una sal de fosfato y sulfato, que fue la síntesis que yo realicé durante mi maestría también. Y una vez que ocurre la nucleación, lo que acontece es que los iones de fosfato y sulfato van dirigiendo, por decirlo así, la formación de las partículas. Entonces, la partícula, después de su nucleación, crece a lo largo de un eje C y tiene un crecimiento de una forma encapsulada, ¿sí? Cuanto mayor es la razón del fosfato y sulfato, mayor es la altura de mi partícula, y cuanto menor sea esa razón, mi partícula va a tener una altura menor. Entonces yo consigo controlar el crecimiento de estas partículas mediante la adición de estas sales. Después ocurre la disolución, que es la formación del agujero, por decirlo así, aquí dentro. Entonces, obtenemos estas partículas, que inicialmente son partículas de hematita, ¿ok? O sea, esta síntesis, este mecanismo de crecimiento es para partículas de hematita. Esas partículas de hematita no son magnéticas, ellas pasan por un proceso denominado un proceso de reducción, a las cuales ellas pasan a ser magnetitas, ¿sí? Y ese grupo de trabajo, ellos hicieron una holografía de electrones, donde ellos mostraron que esas partículas tienen comportamiento de vórtices. Bueno, les voy a explicar un poquito eso. Este disco que tengo aquí es un mapa un código de colores, sí, una referencia, y esta es la medida experimental.
¿Qué significa eso? Que en la región donde yo veo un color rojo, los momentos magnéticos están apuntando a la derecha. Es decir, aquí arriba yo tengo momentos magnéticos apuntando en esta dirección. Donde yo veo un color amarillo, los momentos magnéticos están apuntando hacia abajo. Es decir, aquí donde hay un amarillo, los momentos magnéticos están viniendo de arriba para abajo. Aquí donde yo veo verde, los momentos magnéticos están apuntando a la izquierda. Entonces, aquí los momentos magnéticos están apuntando en esta dirección. Y donde yo veo azul, los momentos magnéticos están apuntando para arriba. Es decir, aquí ellos están yendo en esta dirección. Entonces, si hacemos todo de nuevo, estamos viendo que tenemos los momentos magnéticos ordenados en torno de este círculo, de esta abertura central de mi partícula. Esto es lo que se denomina un vórtice magnético, ¿sí? Y aquí tenemos la curva de histéresis. Característica de un vórtice magnético: esto es una simulación, ¿sí? Teniendo en cuenta las dimensiones de estas partículas, y vemos que ellas tienen un área, ¿sí? Y pasan por el origen. Aquí tenemos magnetización en función al campo, es decir, ellas pasan por el origen. Entonces cumplimos el prerequisito de remanencia magnética y coercividad nula mientras tenemos un área, lo cual es favorable para una mayor eficiencia de las partículas, o sea, es un usar mayor, lo que significa una eficiencia buena de las partículas para aplicación en hipertermia. Ok. Aquí tenemos un ejemplo de un trabajo que hizo un tratamiento en un ratoncito al cual se le indujo un cáncer, ¿sí? Esta columna aquí es el control, la columna del control. Aquí tenemos imágenes o sea, después del tratamiento, perdón, antes y después del tratamiento con partículas superparamagnéticas, es decir, partículas con morfologías esféricas, y aquí con partículas con comportamiento de vórtice magnético, es decir, con morfología de anillos. Aquí vemos que antes del tratamiento, ¿verdad? El ratoncito estaba con un tumor inducido, pobrecito. Y después del tratamiento, ¿verdad? El control, obviamente aquí no se le aplicó ninguna partícula porque este es el control. Cuando se hizo el tratamiento con partículas superparamagnéticas, el volumen del tumor no disminuyó demasiado, pero cuando se hizo con partículas con morfología de anillos, sí, ese volumen disminuyó bastante. Aquí vemos entonces la curva de la razón entre el volumen del tumor final e inicial versus el número de días que se realizó el tratamiento con campo magnético, claro, con hipertermia. Entonces vemos aquí, la azul corresponde a las partículas superparamagnéticas, donde vemos que el volumen era bastante grande, ¿verdad? La razón entre los volúmenes era bastante grande, mientras que cuando nos vamos a observar la curva roja, que fue con nanoanillos, el volumen del tumor ya era casi nulo, como muestra en la foto y aquí también, ¿verdad? Otro trabajo que fue hecho ya aquí en Brasil, donde también estudiaron el efecto, o sea, estas partículas con morfología de anillos para hipertermia, ¿verdad? En ese trabajo se sintetizaron 3 tipos de partículas, ¿sí? Con 3 razones de aspectos diferentes que sería, ellos le denominaron razón de aspecto a la razón entre la altura y el diámetro externo, o sea, la altura y el diámetro externo. Entonces aquí esa razón es mucho menor que 1, claro, porque la altura es pequeña. Aquí ya la altura es considerablemente, o sea, prácticamente igual que el diámetro externo, o sea, la razón de aspecto igual a 1, y aquí la altura es mucho mayor ya que el diámetro externo, entonces con una razón de aspecto mucho mayor que 1, y ellos denominaron a esas partículas VIP1, VIP3 y VIP6. Aquí tenemos la
curva de magnetización en función del campo, las curvas de histéresis. De esas tres partículas, esto es una simulación, ¿okay? Entonces vemos que todas tienen un comportamiento de vórtices magnéticos, o sea, ellas pasan por el origen y todas las curvas tienen un área. La curva con mayor área es la roja, que es de la VIP1. Ellos hicieron entonces el experimento de hipertermia, ¿verdad? Las partículas estaban en agua, y fue aplicado el campo magnético externo. Entonces, de entre todas ellas, la partícula que causó una mayor variación de temperatura y por tanto un mayor SAR, es la partícula, la VIP1, aquí esta curva azul. Aquí el agua, esta curva negra aquí, sí, es la referencia, no se ve bien, pero está aquí en el fondo. Y las partículas superparamagnéticas, o sea, las partículas esféricas, están, esta curva aquí, verde agua sería. Entonces vemos que todas las otras partículas del grupo VIP, del grupo con morfología de nananillos, producen un SAR mucho mayor que estas partículas, y de entre ellas, de nuevo, la que generó un mayor SAR fue la VIP1. Después, estos autores, ellos hicieron una hipertermia intracelular, que consiste en que una célula, en este caso una célula G, una célula de riñón, ella es, se me fue la palabra en portugués, disculpen, incubada, ella en español quise las células son incubadas con las nanopartículas, ok, por 24 horas, y después es aplicado el campo magnético para estudiar cómo la presencia de esas partículas ante la aplicación del campo magnético, cómo ellas producen una muerte celular. Y ese campo magnético fue aplicado en varios tiempos diferentes, entonces 100, 300 y 500 segundos. Aquí tenemos para el grupo VIP1, VIP3, VIP6, y aquí las células de control, es decir, las células que no tenían nanopartículas, que no tenían las partículas con forma de anillo, solamente la célula, sobre la aplicación del campo magnético. Si vemos aquí, sin las partículas, ¿verdad? Si yo le aplico un campo magnético, solamente 15% de las células mueren, ¿verdad? Con un error de 10, entonces prácticamente no muere ninguna célula en un tiempo de 15 segundos, cuando yo solamente tengo la célula sin las nanopartículas. Ahora, ¿qué pasa? Ese es el grupo de control. ¿Qué pasa cuando yo tengo las células que fueron intubadas con las nanopartículas y yo les aplico un campo magnético? Vemos aquí que la muerte celular sube a 70%, en un tiempo de exposición de 500 segundos. Entonces, las células que sí tenían las nanopartículas magnéticas y fueron sometidas al campo magnético, ahí sí se observó una muerte considerable, por lo que la muerte de esas células es atribuida al campo magnético, a la aplicación del campo magnético, y no, perdón, a la aplicación del campo magnético, a las partículas, ¿sí? A las partículas sometidas al campo magnético y no al campo magnético solamente, o sea, sin partículas. Perdón, aquí me dije mal al inicio y me costó explicar nuevamente, voy a volver a repetir, ¿ok? Como aquí solamente tenemos campo magnético y no tenemos partículas y la muerte celular es insignificante, y aquí sí tenemos las células intubadas con las nanopartículas, y ante la exposición del campo magnético vemos una muerte celular elevada. Eso quiere decir que la muerte celular realmente es debido al efecto de hipertermia de las nanopartículas, y no simplemente apliqué el campo y las células murieron porque yo apliqué el campo magnético. No, porque aquí vemos que
que eso no ocurre, ¿verdad? En comparación con la muerte que sí es observada cuando las partículas fueron intubadas con las células fueron intubadas con las partículas. Aquí con las partículas VIP1, VIP3 y VIP6, ¿verdad? En todos los casos vemos una alta muerte celular de las células, valga la redundancia, ¿verdad? Cuando ellas están con las partículas y es aplicado un campo magnético externo. Okay, a partir de aquí, entonces se traza el objetivo de mi trabajo de maestría, ¿verdad? Que fue desenvolver nuevas partículas para aplicaciones biomédicas, visando el prerequisito de alta magnetización de saturación. Y también una parte del trabajo donde nosotros recubrimos nuestras partículas, preservando esa alta magnetización de saturación, de modo que sea fácilmente funcionalizable. Esto de aquí yo no voy a presentar aquí, solo dejé para mostrar ambos objetivos que tenía el trabajo de maestría como un todo, pero no voy a presentar esto aquí por cuestión de tiempo. Okay. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es la síntesis de la muestra, ¿verdad? Cómo nosotros realizamos y seguimos una síntesis hidrotérmica partiendo de las partículas de hematita, ¿verdad? En donde, como les dije anteriormente, seguimos la referencia bibliográfica ante la primera que hablaba del crecimiento de las partículas de hematita. Entonces usamos, como les dije, una sal de hierro y sulfato y fosfato de sodio. Esta es nuestra solución. Preparamos una solución que es llevada en este reactor, que es un copo, un vaso de teflón, ¿sí? Esto blanco que vemos aquí es teflón. Lo llenamos hasta un 80% de su capacidad y este vaso de teflón va dentro de un vaso de acero inoxidable, que es lo que vemos aquí. Y esto es cerrado y va al horno. Esto básicamente es una olla a presión, ¿sí? Funciona exactamente igual que una olla a presión. Entonces, este reactor es llevado para un tratamiento térmico durante 2 días, durante 48 horas en el horno. Después de ese tiempo se forma un precipitado de color rojo, lo cual es lavado y secado y obtenemos una muestra en forma de polvo, sí, rojo como está aquí. Y estas son imágenes de microscopía de barrida, donde mostramos las dimensiones, o sea, de diámetro interno, externo y altura de nuestras partículas. Aquí nuevamente, o sea, ya una imagen de microscopía, donde vemos varias partículas y con esa morfología de anillos. Y aquí esta misma imagen segmentada donde solamente vemos las partículas y no el fondo, sí. Esta imagen segmentada fue utilizada para obtener las dimensiones, la distribución de tamaño de las 3 dimensiones de las partículas. Como vemos aquí, entonces fueron medidos el diámetro externo y tuvimos una media de 171 nanómetros. La altura también es 175 nanómetros, entonces vemos aquí que nuestra razón de aspecto es aproximadamente igual a 1 y nuestro diámetro interno de aproximadamente 92 nanómetros. Entonces esas son las dimensiones de nuestras partículas. Y para confirmar que la estructura cristalina, ¿verdad?, de nuestras muestras, realizamos la difracción de rayos X, ¿sí? Aquí tenemos el difractograma, donde observamos todos estos picos representan familias de planos cristalinos, ¿ok? Y son característicos de la hematita. Aquí vemos estas barritas aquí en color negro, indican dónde deberían estar los picos y las reflexiones de Bragg, dónde deberían estar los picos.
Eso es teórico, ¿sí? De una base de datos cristalográfica que es bajada de internet. Los puntos rojos son las medidas experimentales y el punto, perdón, la línea negra es el ajuste de esos puntos experimentales. Entonces vemos que todos los picos fueron ajustados y que no hay ningún pico en una posición donde no debería estar, según la referencia de la base de datos cristalográfica. Entonces así es como sabemos que nuestra muestra realmente es una hematita o el óxido de hierro denominado hematita. Ok. Solo que las hematitas, ellas son antiferromagnéticas, es decir, ellas no son magnéticas. Entonces, para tornar a las hematitas magnéticas ellas deben pasar por un proceso de reducción y en ese proceso ellas son transformadas de hematita para maghemita, magnetita, gustita y hierro metálico. Estos son todos los óxidos de hierro. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros necesitamos que nuestro material se torne magnético, que se torne ferrimagnético o ferromagnético. No deseamos la fase de la gustita porque ella también es antiferromagnética. Y como vemos aquí tenemos en esta columna los valores de la magnetización de saturación. La maghemita, por ejemplo, son valores aproximados, ¿sí? La maghemita es 60, el de la magnetita 90 y el del hierro metálico 220. Entonces, deseamos cualquiera de estos tres óxidos de hierro y cuanto mayor sea la magnetización de saturación es mejor porque aumentaría nuestro SAR. Entonces, experimentalmente, ¿cómo hacemos eso, verdad? Y bueno, tenemos aquí, no sé si ven bien, aquí tenemos un tubo de vidrio, que es de este grosor aquí, y dentro de ese tubo de vidrio tenemos otro tubito que tiene aquí una placa porosa, que es donde colocamos nuestra muestra de hematita, nuestro polvito rojo, ¿sí? Y tapamos y a través de este tubo, como aquí tenemos una placa porosa, dejamos pasar un gas de hidrógeno, diluido en argonio y hidrógeno 10%, ¿sí? Que va a permear toda la muestra. Y todo este sistema se lleva dentro de un horno, ¿sí? Para hacer un tratamiento térmico a varias temperaturas. Ok, entonces, después de este proceso, vemos que la muestra, un indicio de que la muestra realmente se redujo, es que esa muestra cambia su coloración. Ahora ella es negra, ¿sí? Y responde a un imán. Es decir, ya se tornó realmente magnética. Y un spoiler es que la composición química de esas muestras es de hierro metálico y magnetita, donde esta letra delta representa el porcentaje de hierro metálico. Entonces, aquí, bueno, eso fue el fluxograma de las muestras que realizamos. Ahora en realidad hicimos reducciones en varias condiciones, pero lo que yo les voy a mostrar a ustedes hoy aquí son las reducciones a 400 grados Celsius durante distintos tiempos, desde 30 minutos hasta 4 horas. Y bueno, una vez que terminó el proceso de reducción, lo que hacemos de nuevo es un análisis estructural, ¿verdad? De difracción de rayos X para ver cómo realmente, si esa muestra se redujo realmente o no y si ella realmente pasó de una fase a otra. Entonces aquí todos los planos, todos los picos que están en la referencia negra son de la hematita, la referencia azul, aquí todos estos, son de la magnetita y en rojo tenemos al hierro metálico. Es importante decir que por esta técnica no podemos diferenciar la magnetita de la maghemita. ¿Okay? Son dos óxidos de hierro que no pueden ser diferenciados por esta técnica porque son estructuralmente iguales. Entonces,
todo lo que sea azul puede ser magnetita o magnetita. ¿Ok? Entonces vamos a observar nuestro gráfico. Aquí vemos que en el tiempo cero de reducción, o sea, antes de la reducción, todos nuestros picos corresponden a la fase de hematita. Entonces, claro, antes de la reducción. Cuando apenas tenemos 30 minutos de reducción, empezamos a observar que este pico de aquí desapareció, sí, ya no está. Este pico de aquí en realidad ya no está, este es otro, si no, no son el mismo. Entonces, y empezamos a obtener, si ustedes observan aquí, picos en posiciones totalmente diferentes y que corresponden a la magnetita. O magnetita, sí, pero para que sea más fácil, voy a hablar como si fuesen magnetita. Entonces empezamos a tener la fase de magnetita y un pequeño pico correspondiente al hierro metálico. Entonces de nuevo en 1 hora, y cuando vamos a 1 hora y media, los picos de la magnetita ya son bien pequeños y el pico del hierro metálico creció mucho, su intensidad es mucho mayor ahora, y a medida que pasa el tiempo esa intensidad continúa aumentando. Entonces, al final de 4 horas, prácticamente toda nuestra muestra es hierro metálico, con excepción de algunos piquitos pequeñitos que se encuentran aquí y aquí, por ejemplo, aquí. Entonces, estas medidas, ellas son refinadas y a través del refinamiento podemos obtener el porcentaje de cada una de esas fases en nuestra muestra. Y es lo que tenemos en este gráfico, ¿verdad? Entonces, a partir del refinamiento de esas medidas, vemos que obviamente partimos de una muestra que era 100% de hematita. Ya en 30 minutos, como dijimos, esa fase desaparece y tenemos prácticamente 90% de magnetita y casi 10% de hierro metálico. Esa magnetita, ella se va reduciendo para permitir la formación del hierro metálico, y en 1 hora y media tenemos aproximadamente 50% de magnetita y de hierro metálico. A medida que el tiempo va aumentando, la magnetita va disminuyendo y el hierro va creciendo, hasta que en 4 horas tenemos 90% de hierro metálico y aproximadamente 10% de magnetita. Aquí tenemos imágenes de microscopía de barrido de esas muestras. Si de muestras antes y después de la reducción, recordemos que este delta representa el porcentaje de hierro metálico. Entonces vemos que nuestra partícula de hematita, si ella pasó a tener 20% de hierro metálico y el resto magnetita, y ella continúa con la misma morfología de anillos. Lo mismo para la muestra de 50 y 70% de hierro metálico. Esto es importante porque es esa morfología la que permite que ellas tengan un comportamiento de vórtice magnético. Ok, entonces como nosotros tenemos una muestra que está compuesta por magnetita o magnetita y hierro metálico, su magnetización de saturación, teóricamente, de hecho es así, ella crece linealmente, ¿sí? La magnetización de saturación, ella crece linealmente con el porcentaje de hierro metálico presente en nuestra muestra, ¿sí? ¿Cómo calculamos teóricamente eso? Aquí tenemos el porcentaje de hierro metálico por su magnetización de saturación teórica, que es 220, más el porcentaje del óxido de hierro, que puede ser magnetita o magnemita, por su magnetización de saturación. Y aquí vemos una diferencia, aquí es 90 mol por grama en el caso de que fuese magnetita, y 60 mol por grama en el caso de que fuese magnetita. Y están representadas por estas curvas negras y azul respectivamente. Entonces, cuando nos vamos y medimos hacemos la medida de magnetización en función del campo de nuestras muestras, vemos cómo realmente la magnetización de saturación aumenta a medida que aumenta el porcentaje de hierro metálico. Aquí, por ejemplo, para las muestras de 5 y 10%, vemos que ellas están muy cerca unas de las otras, pero ya cuando tenemos una muestra de 50% de hierro metálico, la magnetización de saturación, ella se eleva a 164 mol por gramos, y para 84% de hierro metálico ya está en 206.
y si vemos, ¿verdad? Esa magnetización de saturación, ella aumenta con el porcentaje de hierro metálico. Y ese crecimiento es lineal. Ok, como dijimos anteriormente, los óxidos de hierro, ellos no, de magnetita y manganita, ellos no pueden ser identificados entre sí a través de la técnica de difracción de rayos X. Entonces, una de las técnicas que se permite identificar eso es una técnica denominada XPS, que es una técnica superficial, ¿sí? Que nos permite identificar el estado de oxidación, en este caso del hierro, en la superficie de la muestra. O sea, no en mi partícula como un todo, sino que solamente en una pequeña parte de la muestra, aproximadamente 1 nanómetro de espesura de la superficie de mi muestra. Entonces aquí tenemos espectros de 3 muestras con distinto porcentaje de hierro metálico, 10, 70 y 90%. Entonces, para una muestra que tenía 90% de hierro metálico en la muestra como un todo, en el anillo como un todo, tuvimos este espectro y aquí vemos que tenemos hierro, un hierro en estado de oxidación, un hierro 0, hierro 2 más y hierro 3 más, ¿sí? Entonces, una de las conclusiones importantes de esta medida es que la presencia de hierro 2 y hierro 3 de ambos estados de oxidación nos indican de que nosotros tenemos magnetita, porque la magnetita, ella está compuesta por estos dos óxidos de hierro, por estos dos estados de oxidación del hierro y en una razón de 0.5, entre ellos, que fue lo que se obtuvo en esta medida. Ya la magnetita, ella solamente tiene en el hierro 3, entonces nuestra muestra, debido a la presencia del hierro 2 en la medida y a la razón entre estos dos estados de oxidación, nosotros podemos concluir de que nuestra muestra realmente está formada por magnetita y no por manganita. Por otro lado, esta medida también, la presencia de estos estados de oxidación puede ser cuantificada y es lo que vemos aquí en esta curva, donde vemos aquí en el eje y el porcentaje de hierro metálico veces el tiempo de reducción. Aquí tenemos, esta curva roja simboliza el volumen, o sea, la partícula como un todo. Estos son datos obtenidos de los refinamientos de rayos X, ¿sí? Estos puntos. Y la curva azul, los puntos azules representan el porcentaje de hierro obtenido en la medida de XPS. Entonces, a partir de aquí, observamos o concluimos lo siguiente. En la muestra que tenía mayor cantidad de hierro metálico, es decir, 90% de hierro metálico en la muestra como un todo, vemos que solamente aproximadamente 10% se encuentra en la superficie de la muestra, es decir, todo el hierro metálico se encuentra de forma interna en la muestra. Y es lo que nos lleva a llamar a nuestras muestras de core shell. Por eso este arroba aquí, hierro metálico magnetita, ¿sí? Esta es una nomenclatura de muestras core shell, que significa un sistema núcleo-cáscara, donde el núcleo es el hierro metálico y el shell o cáscara es la magnetita. Ok. Luego de eso, realizamos los test de citotoxicidad de nuestras partículas, porque como tenemos partículas con un alto porcentaje de hierro metálico y el hierro metálico puede ser tóxico, entonces se realizaban estos test y aquí cabe resaltar que la magnetita es un óxido de hierro biocompatible, eso ya es bastante conocido en la literatura, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue que se incubaron dos tipos de células. La primera, las células HEC, que fueron incubadas durante 24 horas con las partículas, ¿sí? Y
Luego se observó la viabilidad de esas células, es decir, cuántas células estaban vivas todavía después de esa incubación. Y esa incubación fue hecha, ¿verdad?, en distintas concentraciones de 20, 50, 70, 100 y 500 microgramos por ml. Y obviamente, como todo ensayo biológico, fue hecho en triplicado. Entonces aquí observamos que la viabilidad de esas células después de haber estado 24 horas en incubación con nuestras partículas, hasta una concentración de 100 microgramos por ml, vemos que todas las células todavía se encontraban vivas, y después, ya para las células que fueron incubadas con 500 microgramos por ml, ellas sí ya sufrieron una muerte considerable, sí, de 50%. Entonces, esta concentración de partículas ya es una concentración tóxica, ¿ok? Entonces, hasta 100 microgramos por ml, nuestras partículas no son tóxicas para este tipo de linaje celular. Aquí tenemos imágenes microscópicas de fluorescencia de esas células. Aquí tenemos el control negativo, es decir, todas las células se encuentran vivas, todo lo que está en verde es célula viva, todo lo que está en rojo son células muertas, y estos son nuestros controles. Y aquí tenemos las células expuestas a nuestras partículas con una concentración de 100 microgramos por ml, que es una concentración donde no tenemos todavía citotoxicidad, y observamos que después de esas 24 horas todas las células se encontraban vivas y no había células muertas. Este mismo ensayo fue realizado para otro linaje celular, que son las células AUS2, que son células utilizadas en el estudio de cáncer de hueso. Sí, aquí vemos también que después de 24 horas todas las células permanecen vivas, no hay células muertas, para una concentración de 100 microgramos por ml. Y la diferencia aquí es que, incluyendo la concentración de 500 microgramos por ml, nuestras células continúan vivas. O sea, estas células incluso son más resistentes todavía a nuestras partículas. Entonces vemos que nuestras partículas realmente son biocompatibles, y esa biocompatibilidad es atribuida a la camada de óxido de hierro magnetita presente en nuestras muestras. Por más de que tengamos un alto porcentaje de hierro metálico, ellas se encuentran en la superficie, y es lo que garantiza la biocompatibilidad de nuestras partículas con estos dos tipos de linaje celular. Luego realizamos también un experimento de hipertermia magnética, en donde aplicamos a nuestras partículas un campo externo de amplitud, campo magnético externo de amplitud de 300 oesterns y 300 kHz de frecuencia, ¿sí? Y estudiamos la variación de la temperatura que producían esas partículas en un determinado tiempo. Vemos aquí que la partícula que más calentó, que mayor variación de temperatura generó, fue la partícula con 5% de hierro metálico, ¿sí? Con morfología de anillos. Después aquí tenemos el agua, nuestro control, el grupo control. Aquí tenemos las partículas superparamagnéticas, que es esta curva de aquí, esta verde, que entre todos los grupos de nanopartículas fue la que menos calentó. Y en el medio tenemos las otras partículas. Entonces aquí tenemos el SAR que generó cada una de estas partículas, ¿sí? Versus el porcentaje de hierro metálico presente en las muestras. Vemos que para la partícula que más calentó, que tuvo 5%, que tiene 5% de hierro metálico, ella fue la que generó un mayor SAR con un valor de 1150 watts por grama. Y curiosamente, contrario a lo que nosotros esperábamos, cuanto mayor es el porcentaje de hierro metálico, iba disminuyendo este SAR, ¿sí? Que nosotros esperábamos que esto aumentase. Y esto es una cuestión en abierto que no hasta ahora no hemos resuelto,
si alguien quiere venir a hacer con nosotros una maestría o un doctorado y ayudarme a resolver esto, va a ser bienvenida. Y bueno, pero lo importante aquí es que el comportamiento del SAR, ¿verdad? Tanto de las partículas con morfología de anillos y también con partículas con morfologías esféricas, también compuestas por hierro metálico y magnetita, ¿sí? Y cuyo mayor SAR fue aproximadamente entre 950 aproximadamente watts por gramo, pero aún así la partícula con morfología de anillos genera un mayor SAR que las partículas con morfología esférica. Aquí solamente quiero decir que nosotros también hicimos experimentos en la línea de... rapidísimo voy a hablar sobre esto, ¿sí? Experimentos in situ en la línea de luz sincrotrón, en el laboratorio de luz sincrotrón en la línea de luz de JASS, antes de que la línea se desmonte. Fuimos los últimos en hacer el experimento en esa línea. Después la línea se desmontó, ¿verdad? Que es el laboratorio de UVCIS en Campinas. Y bueno, ahora está el montaje del CIRI, ¿verdad? Pero esa línea, fuimos los últimos usuarios de la línea. En fin, en esa línea nosotros estudiamos de forma in situ la reducción de nuestras partículas de hematita, ¿sí? Hicimos una reducción en una temperatura de 400 grados Celsius con un gas de hidrógeno 5%, y durante el proceso de reducción fuimos obteniendo espectros de absorción de rayos X en la borda acá del hierro, ¿sí? Y tuvimos, a cada un minuto colectábamos un espectro. Imagínense todo, analizar todos esos espectros después, en fin. Y aquí vemos la evolución de esos espectros, ¿sí? Como dirían en portugués, o bacano de esa técnica, lo interesante de esta técnica es que esta técnica nos permite diferenciar entre los estados de oxidación del hierro, o sea, entre hierro 2, hierro 3, y a través de eso podemos saber si nuestra muestra tiene magnetita, magnetita, hierro metálico, o la composición de todos esos, de todos esos óxidos de hierro juntos. Entonces lo que hacemos es, aparte de medir, de colectar nuestros espectros experimentales, también hacemos medidas de muestras padrones, ¿verdad? Con todas esas composiciones químicas, y luego hacemos un ajuste de nuestros espectros medidos, de nuestras muestras, y que es compuesto por una combinación lineal de todos esos espectros, y podemos ver a través de eso, de esa combinación lineal, podemos ver el porcentaje de cada una de esas, porcentaje de cada una de las fases, ¿verdad? Presentes en nuestras muestras. Entonces aquí vemos que obviamente nosotros partimos de una muestra que era 100% hematita. Entonces un poco antes de una hora de reducción ya teníamos solamente 40%, 45% de magnetita. Esta región aquí significa rampa de calentamiento y aquí rampa de enfriamiento, ¿ok? Es interesante ver que aquí se ve levemente la formación ya del hierro metálico y de los otros óxidos de hierro durante la rampa ya de calentamiento. Vemos que en una hora y media de reducción tenemos 50% de magnetita y ya tenemos todo lo posible. Tenemos hierro metálico, magnetita, augustita. En 2 horas y un poquitito más, aproximadamente 2 horas y media, ya no tenemos nada de hematita, o sea, toda nuestra muestra inicial ya fue reducida, y tenemos mayoritariamente la fase de magnetita, así como de augustita y hierro metálico. Cuando aumentamos más el tiempo de reducción, obviamente aumenta el porcentaje de hierro metálico, y obtuvimos hasta aproximadamente 70% de hierro metálico y compuesto por magnetita
y gustita. Es importante si hacemos la comparación con los experimentos que no fueron hechos in situ, que fueron hechos ex situ, por llamarlo así, ver que al final aquí tenemos magnetita y no magnetita, y también tenemos la presencia de la gustita. Ok, solamente ya para finalizar, entonces nosotros obtuvimos la síntesis de nanopartículas en forma de core shell de hierro magnetita, esto en los experimentos ex situ, ok, con morfología de anillos, y el porcentaje de estas fases es súper fácil de variar, ¿verdad? Simplemente ajustando los parámetros de la reducción. Y mostramos que la magnetización de saturación de nuestro sistema aumenta linealmente, ¿verdad? Con la presencia del hierro metálico, y que la camada superficial de magnetita, de óxido de hierro en nuestras muestras, garantiza una biocompatibilidad. También mostramos que las morfologías de anillos son más eficientes que las partículas esféricas para la aplicación en hipertermia magnética. Y los procesos de reducción in situ y ex situ pueden tener, aparentemente son diferentes, ¿verdad? Debido a la presencia o no de la gustita. Aquí, para finalizar ya, ¿verdad? Quiero dejarles de referencia a un paper que salió hace poquito, salió hace 15 días atrás aproximadamente. Es un paper donde se muestra el crecimiento de las nanopartículas de hierro, mudando morfología, composición de fases, estequiométrica, ¿sí? Y se muestra la importancia de los iones de fosfato durante la síntesis. En este trabajo estoy como coautora, si ven aquí estoy yo. El autor principal es un colega mío, un alumno de doctorado de la Universidad de Marañón, se llama Gopal. Estuvimos trabajando el año pasado muy de cerca, y fruto de esa colaboración, ¿verdad? Es este paper. Aquí Flavio García es mi orientador, Diego Muraca es mi coorientador, y Surender Sharma es el orientador de Gopal, y aquí otros coautores, ¿verdad? Pero solamente para nombrar algunos, este paper acabó de ser aceptado, y si alguien quiere, todavía no fue publicado, pero ya está el preview en la página web, pueden acceder. Cualquier cosa también pueden pedirme, si alguien tiene interés en leer. Bueno, muchas gracias, y solamente para finalizar, quiero comentarles un poquitito principalmente a los estudiantes de grado, que el CBPF, que es donde yo hago el doctorado, tiene escuelas anuales y bianuales, ¿verdad? Por ejemplo, esta escuela es una escuela teórica. Pueden estar atentos a las páginas, yo no sé, esta escuela ocurre cada 2 años, la última fue en 2019, entonces probablemente va a haber una escuela en el 2021, tal vez en modalidad virtual, no sé, pero podrían participar si se inscriben y son aceptados. También existe la Escuela de Física Experimental, que se realiza anualmente. Yo creo que en el 2021 no va a haber, porque en general es en febrero, ¿verdad? Febrero. Y dudo mucho de que se pueda realizar en el 2021, porque la Escuela de Física Experimental sí no puede ser online, porque necesitamos estar en los laboratorios. Es una escuela súper genial, donde alumnos de grado vienen y tienen contacto con muchos equipos de SBPF. Aquí, por ejemplo, está un alumno de grado, él es de la carrera de nanotecnología, trabajando en el microscopio electrónico de transmisión. Él hizo la escuela cuando yo hice, así que yo trabajé con él muy de cerca. Al final de la escuela hay una fiesta,
Aquí vemos la banda de SBPF y aquí todos nosotros tomando alcohol. Aquí todos somos paraguayos, excepto Sayed. Sergio, Víctor, yo, Eder, Alexis, todos paraguayos, haciendo doctorado, maestría y doctorado aquí. Víctor ya egresó, van a ver su presentación, o ya vieron, no sé, pero va a estar también en la TIC. Y aquí Jesús, que en esta época, él era todavía estudiante de FACEN cuando él vino de la carrera de física, pero ahora ya está haciendo su maestría también acá en Brasil, y Sayed, que es de Pakistán. También quiero mostrarles aquí una foto de mi grupo de trabajo. Él es mi orientador, Flavio García. Estas dos personas aquí son postdoc, ¿sí? Él es Richard, es de la carrera de física. Torrado también, Rodrigo también es de física, y aquí Evelyn, por ejemplo, ella es química. Wesley, él es nanotecnólogo. Entonces, para mostrarles que el grupo realmente es bien multidisciplinar. Nosotros trabajamos muy de cerca con personas de distintas áreas, también trabajamos muy de cerca con biólogos para poder realizar los ensayos de toxicidad, por ejemplo, que les mostré. Tuve clases con un profesor que era justamente ingeniero en ciencia de materiales, entonces también él era microscopista, era porque infelizmente falleció. Era microscopista, entonces trabajábamos muy de cerca con él. Él era formado en ingeniería de materiales y hizo su doctorado en el área de microscopía. Aquí también vemos de nuevo nosotros aquí tomando alcohol. Aquí está el profesor Diego Muraca, él es de la Unicampi, es mi coorientador. Entonces también tenemos colaboraciones con gente de distintos lugares, de distintas instituciones. Aquí una foto de la Asociación Latinoamericana de Magnetismo, ¿ok? Esta es una asociación que se formó hace poquito, este año, y hay profesores, es una organización es una asociación que me agrada mucho porque hay personas de distintos países de Latinoamérica. Este profesor aquí, él es brasilero, él es profesor argentino, pero trabaja en Brasil. El profesor aquí, Quique, él es de Argentina. Estoy diciendo solo a los que les conozco, sí. Si no me equivoco, el profesor Juan Gabriel es de Colombia. Si el profe ve este video, y no soy colombiano, profe, discúlpame, pero si no me equivoco, él es de Colombia. Entonces aquí hay personas de varios lugares de Latinoamérica. Aquí estoy yo, María, brasilera, que hizo su doctorado en España. Habla un español españolísimo. Carol es brasilera también. Aquí él es un estudiante, no estoy segura si de maestría o doctorado, en fin, y hay muchas personas más, y esta es una representación. En general, tenemos reuniones mensuales, ¿sí? En realidad son seminarios, ¿sí? Justamente el siguiente seminario va a ser este viernes, a las 2 horas de Paraguay, sí, octubre 2, el viernes, y es transmitido por Zoom y por el canal de YouTube. Quien va a hablar, por ejemplo, esta vez va a ser el profesor Miguel Kiwi, que es de la Universidad de Chile. Entonces, realmente hay gente de varios países y es muy agradable estar en contacto con personas de varios países. Entonces, si alguien, algún estudiante, incluso algún profesor, alguien de Paraguay quiere formar parte, está interesado en magnetismo, en temas como los que yo presenté ahora, o en temas semejantes, no precisamente aplicaciones biomédicas, sino también aplicaciones tecnológicas, pueden, por ejemplo, buscar al Alma en el Facebook, ¿sí? Entonces, otras redes sociales que yo les insto a que busquen, a que sigan, por ejemplo, es la del CBPF, para que tiene Instagram y Facebook, el ALMA, que es la Asociación Latinoamericana de Magnetismo, está en el Facebook. También páginas de universidades brasileñas como la Unicamp, también tienen Facebook e Instagram. Si alguien tiene alguna duda o quiere hacerme algunas preguntas, algunas consultas sobre lo que yo presenté aquí o lo que yo hablé, puede mandarme un email, este es mi email, ¿sí?
Y si alguien tiene también, le gustaría, por ejemplo, ingresar a hacer una maestría o doctorado en el CBPF, eh, antiguamente se tenía que aplicar el examen del Uniposrio y ahora el CBPF está ya también, utiliza como examen de ingreso el examen unificado de física. Y pueden entrar en contacto. Cabe resaltar que el CBPF también recibe, hay estudiantes que no son de formación de grado de física, hay gente de nanotecnología, hay gente de ciencias de materiales, entonces es bien amplio y pueden venir a hacer su maestría o su doctorado si así lo desean. En fin, bueno, con eso finalizo. Muchas gracias a todos por su atención. Un abrazo a todos, espero que estén bien, que se cuiden y cuiden a su familia, a sus familiares principalmente, a nuestros padres y abuelos, ¿verdad? Por el tema de la pandemia. Bueno, hasta la próxima.